un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por acompañarnos en el podcast de Lo que queda del día. Es viernes, cerramos la semana con interesantes conversaciones, por ejemplo con Felipe Estrada, académico del Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, que estuvo hace poco de visita en el país. Pero antes, te quiero invitar a que escuchemos la conversación de Paula Molina con Javier Ruiz Tagle a propósito de la vivienda. ¿Qué rol crees que tiene la vivienda en el Chile de hoy, en el mundo, más allá de un techo, su rol dentro de la sociedad? ¿Cuáles son las aspiraciones de las personas en este sentido? Javier Ruiz Tagle es director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y académico, además, de esta casa de estudios. Cuando hablamos de vivienda, la conversación durante los últimos días ha estado más centrada en el tema de la reconstrucción. Sabemos que hay un déficit en general de vivienda y sabemos de propuestas como, por ejemplo, la rebaja del IVA a la construcción o venta de viviendas nuevas, como una forma de reactivar la construcción. Son temas bien distintos, pero me gustaría partir por el del déficit de vivienda, ¿no? El gobierno anterior termina con un plan de emergencia habitacional, pero sabemos que el déficit total está más allá de estas viviendas que se instalaron como meta para esa administración. ¿Cómo ves tú hoy el déficit de viviendas en Chile? Sí, cada gobierno desde mitad del siglo pasado establece sus propias metas para cubrir el déficit y muchas veces los gobiernos no alcanzan a cubrir esas metas por diferentes problemas, crisis económica, etcétera. En este caso sí se cumplió y se alcanzó un poquito más incluso, pero esa meta alcanza solamente para el crecimiento de la cantidad de hogares, la cantidad que se logró cubrir. Era más que lo que se venía haciendo antes, pero no suficiente como para absorber el déficit acumulado, que ese es un problema que venimos arrastrando hace un buen tiempo. Ya. ¿Cuánto es el déficit total? Porque hay distintas cifras. Lo que se construyó, lo que el gobierno se propuso anterior, fueron 260.000 viviendas. ¿Cómo deja el déficit de viviendas ese número? Lo deja tal cual, como te estaba diciendo. En el fondo, los hogares crecen no por un efecto de que estén haciendo mucha gente ni que haya mucha migración, sino que el principal cambio demográfico que hace crecer hogares en Chile es la disminución del tamaño de los hogares, que haya mucha gente viviendo sola, muchos adultos mayores viviendo solos, etcétera. Eso aumenta con casi la misma cantidad de población, aumenta la cantidad de hogares y por lo tanto aumenta la cantidad de requerimientos de vivienda. Entonces, ese crecimiento de hogares, que se da año a año por crecimiento vegetativo, se ha mantenido en el tiempo y la cantidad de vivienda que ofrece el plan de emergencia, más lo que ofrece el mercado privado, en la suma entre ambos dos, alcanzan justo a cubrir ese crecimiento de hogares. Entonces el déficit no alcanza, no sigue subiendo por lo menos, es la parte buena, pero no baja tampoco. ¿Y cómo se aborda ese déficit? ¿Cómo ves una idea, por ejemplo, bajar el IVA a la construcción de viviendas nuevas, a las viviendas nuevas? ¿Es ese un camino que tiene sentido? ¿Se debería acompañar de otras medidas? ¿O no es esa la dirección en la que deberíamos avanzar? Hay muchas medidas, no hay una sola receta. Durante los años 90 la gran medida fue la construcción masiva y en ese momento sí se logró reducir el déficit acumulado y llevar casi a cero la informalidad incluso, con crecimiento récord, pero con muy mala calidad. Y eso lo sabemos todo y terminó con la crisis de las casas copeo, etc. El tema del IVA en particular se lanza como propuesta, esta propuesta de que por 12 meses se vendan casas sin IVA, sobre todo para atender el sobrestock. Actualmente hay un sobrestock de vivienda que lo estiman en 100.000 viviendas que están ahí construidas, que no se venden, y hay en el fondo casas sin gente y por el otro lado gente sin casa. Entonces eso hace que sea como una paradoja, digamos, y está orientado a eso. Ahora, esa rebaja en el IVA hace que probablemente se vendan esas casas, pero no va a ser como que masivamente bajen los déficits habitacionales, porque muchas de esas viviendas, por ejemplo, se podrían vender a inversionistas.
Entonces no estaría bajando el nivel de déficit habitacional. Es más bien para salvar el problema del sobrestock. Y hay un problema ahí en el fondo con la expectativa que generó de que iban a reducir precios hasta en un 15%, pero en realidad hasta los mismos desarrolladores inmobiliarios hoy día están sacando cuentas de que el impacto podría ser entre un 2 y un 4% en la baja de precios, o sea, no mucho, digamos. No es mucho. Ahora, Javier, el tema de la vivienda es una tensión con distintas características en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? Y está cruzado además por distintas problemáticas, no sé, en Europa hay un tema con el envejecimiento de la población, con la destrucción de los barrios, en Estados Unidos con la gentrificación, hay distintos fenómenos que ocurren alrededor de la vivienda. En Chile parece que los déficits de vivienda, la falta de acceso a la vivienda, estuvieran más conectados con la pobreza, con la desigualdad. Ese es el rostro de los problemas de la vivienda en Chile. Todavía ese es uno de los aspectos donde las características que toma la problemática de la vivienda en Chile, en tu opinión. Sí, no. Por supuesto que hay déficit en el quintil más pobre, pero también hay déficit en los quintiles más ricos. De gente que no está logrando comprar una vivienda y que está de arrendatario crónico muchas veces, o pagando precios muy altos, etcétera, o teniendo otro tipo de convivencia. El problema demográfico que tú señalas para España o para Europa también nos está ocurriendo acá, y de hecho es lo que viene ahora para Chile. La pirámide demográfica viene bajando súper fuertemente en las generaciones jóvenes que están entrando a la universidad. De hecho, hay todo un problema, esto ya es tema aparte, pero hay pocas matrículas que se están llenando y hay carreras que se están cerrando. Y ese problema, que es meramente educacional, va a tener que ver con un problema de vivienda en el futuro. Y ese problema, esa característica, ¿no?, de esta sociedad que envejece, presenta nuevos desafíos en vivienda. Así como no hemos visto otros desafíos de la población que se hace mayor, ¿cuán presente ves el tema de la vivienda y la población mayor en Chile? Es súper importante, y no solamente que uno se imagine a adultos mayores que no son valentes, que necesitan de ayuda, etcétera. Hay muchos adultos mayores que están, por ejemplo, recién jubilados, 60, 65 años, que ya no viven con sus hijos, que en algunos casos viven solos porque están o separados o viudos, etcétera, y todos ellos requieren vivienda y son cada vez más. O sea, esa pirámide viene creciendo. En algunos casos están en los centros de acogida que ofrece el Estado, en otros casos pagan la posibilidad de que los atiendan, pero en muchos casos son adultos que viven solos, y el número es muy muy alto, y eso por supuesto que aumenta la demanda de vivienda para todos lados y en todos los estratos sociales, y es parte del déficit habitacional. Estamos conversando con Javier Ruiz Tagle, que es director del núcleo Milenio NUVIV, sobre desafíos de la vivienda. Javier, de alguna manera te voy a preguntar todo lo que quisimos saber sobre vivienda y no hemos preguntado, porque hay un diagnóstico que parece que no está tan presente en los medios de comunicación. Tú hablabas, por ejemplo, de estas familias mayores o estas personas mayores que viven solas. En general están en la conversación en el tema de las contribuciones, ¿no es cierto? En el debate respecto a si es necesario eliminar las contribuciones, por ejemplo, para las personas de temas de edad. ¿Cómo ves ese debate, esa conversación? Es re complicado la parte política, y esa parte ya no te voy a hablar, pero la parte técnica te puedo decir que los adultos mayores están en su gran mayoría exentos de contribuciones, en su grandísima mayoría, y con normas que están presentes hoy en día. Es cosa de que ellos levanten el teléfono, llamen al servicio de impuesto interno, vayan en persona y están absolutamente exentos. Los que no están exentos son adultos mayores millonarios, digamos, pero estamos hablando de una minoría muy, muy, muy baja. Pero en general el beneficio de la exención de impuestos, de contribución e impuesto territorial, es muy muy amplio, y no hace falta una rebaja. Y de hecho el tema de plantear una rebaja de impuestos territoriales generalizada, como se ha dicho en algunos lugares, es súper irresponsable, porque deja corta el Fondo Común Municipal, que es el principal fuente de financiamiento para las comunas más pobres del país. Entonces, básicamente es dejar que los ricos ya no paguen para que los pobres se les corte el agua, básicamente, no puedan regar sus pastos, no puedan mantener sus escuelas, no puedan mantener sus centros de salud. Es bastante no progresivo, digamos, o sea, es regresivo como propuesta. Javier Ruiz Tagle,
uno de los relatos respecto a la vivienda, porque la vivienda además es también la historia de las familias, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver no solo con una adquisición, no solo con un bien, sino la historia del momento en que se compra la casa propia, que siempre ha sido muy, muy añorado, es una clara esperanza, por ejemplo, para la clase media en Chile en general. Y hoy se dice, ya las personas no se pueden comprar su casa, como generaciones anteriores pudieron. ¿Eso está ajustado a la realidad, a lo que pasa en Chile? ¿Es efectivamente ese un fenómeno que hoy pasa en el país? ¿O siempre fue difícil comprar casa y hay una visión quizás que también puede ser, ¿no? A veces tenemos visiones no necesariamente precisas respecto a lo que pasó hace algunos años o hace algunas décadas. O sea, claro, a veces hay nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor y mucha gente como que añora los tiempos, el par de años en que las tasas estuvieron a 2%, que fue como un regalo, o menos de 2%. Pero no sé, mis padres hace 40, 50 años pagaron su casa, que les costó y todo, pero una tasa del 10%, o sea, muy, muy alta. Entonces a esa generación le costó bastante, pero obviamente los precios de la vivienda estaban más bajos de lo que están ahora. La vivienda se está haciendo más inasequible en muchas partes del mundo, se habla de una crisis global de asequibilidad en general, y en muchos países eso no está haciendo girar hacia el arriendo, y con muchos arrendatarios crónicos de gente que arrienda toda la vida. Ahora, eso en sí mismo no necesariamente es un problema. Hay muchos países europeos que han vivido con el arriendo social, que es un pilar del bienestar social, en que la gente arriende vivienda que es del Estado o de entidades que son derivadas del Estado y pagan no más de un 25-30% de su ingreso durante toda la vida, digamos. Y no necesariamente son pobres, son gente de clase media, etcétera, y reciben este servicio, este beneficio del Estado de poder pagar vivienda, y el arco de beneficios llega incluso hasta el 80%, el 90% de la población que pueden acceder a vivienda asequible, arrendada y no necesariamente una vivienda propia. No hay como una gran receta para decir tenemos que todos tener vivienda propia, porque es más bien una enseñanza ideológica, digamos, de que estamos obligados a ser propietarios. Pero obviamente hay temas culturales respecto al bienestar que nos ofrece la vivienda cuando es propia o cuando no tenemos ese colchón de la vivienda propia. Hay una cuestión cultural también, bueno, y además una expectativa muy legítima de dejar algo, ¿no es cierto? Tú piensas, Claro. bueno, y esto queda, qué sé yo, para mis hijos. Hemos hablado de desafíos de la vivienda en una población que envejece, desafíos de la vivienda para quienes son más jóvenes, quienes aspiran al sueño de la casa propia, de contribuciones, de impuestos. Pero quizás el aspecto más dramático de la vivienda tiene que ver con los campamentos, con las tomas, que son fenómenos además que han ido cambiando durante los últimos años. Si hoy día pudieras plantear un diagnóstico respecto a qué es lo que pasa en Chile con los campamentos, ¿no? Después de lo que hemos visto, que se ampliaron una vez que se había logrado avanzar en su reducción, y que hay distintos fenómenos que están operando allí, entre ellos también el de la migración. Hoy día, ¿cuál es el desafío en campamentos en Chile? Es súper variada la realidad de los campamentos. O sea, yo te podría decir como cuáles son los extremos y entre medio un montón de cosas. En un extremo está como la visión nostálgica del campamento como organización política y social, y que era incluso querida y legitimada por el pueblo de Chile, con colectas de techo y el Banco Santander apoyando el tema del mejoramiento de los campamentos, a ese nivel de legitimación, y con una teleserie que se da en los años 2000 respecto de la vida en los campamentos. Y en el otro extremo ahí está el tema del campamento como creación de lo que se llama en Colombia los urbanizadores piratas, o en Perú las mafias de tierra, acá en Chile loteos brujos o campamentos hechos y vendidos por narcotraficantes, digamos, en donde la mercantilización del suelo del suelo de la vivienda reemplaza toda la acción colectiva, la cohesión, la parte bonita del campamento, y hoy en día tenemos campamentos que están más criminalizados y más tomados, digamos, por otras actividades ilegales. Pero entre medio hay una realidad tremenda, y entonces hay mucha acción colectiva y acción política ligada a los campamentos,
en virtud de la necesidad de vivienda, que es innegable, y por otro lado, estafas a la gente, ventas ilegales, ligadas en algunos casos a la migración, en otros casos simplemente a la pobreza. Entonces hay una muy, muy grande variedad de lo que ocurre en los campamentos y es muy distinta la percepción que tiene la sociedad respecto a los campamentos hoy día, lo que era 15, 20 años antes. Absolutamente. Lo cual nos va, de alguna manera, llevando siempre esta idea en torno a que la vivienda es una demanda, es una necesidad, pero también es como un relato, ¿no es cierto?, respecto a lo que se aspira, a cómo observamos realidades de vivienda. Estoy pensando, por ejemplo, en todo el mundo que se construye en torno a las torres en algún momento en Chile, ¿no es cierto?, estas viviendas verticales, pero luego la preocupación, por ejemplo, por lo que se llamaban guetos verticales, que era como el hacinamiento ya de las personas en estos edificios. Hay mucho que pasa con la vivienda que tiene que ver también, no solo con la necesidad, no solo con la justicia, sino que también con los relatos culturales, ¿no?, con la forma en que percibimos la idea de la vivienda. Y quería de alguna manera terminar preguntándote cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los caminos a través de los cuales se puede avanzar a una situación de vivienda que sea mejor, responda mejor a las necesidades de las personas. Bueno, el caso que más comentado en el mundo últimamente es el de Viena, en Austria, en donde hay un parque habitacional que es casi un 50% propiedad del Estado, que tiene una larguísima tradición de vivienda social, vivienda cooperativa, distintas tipologías, de vivienda en arriendo, de vivienda en propiedad, del Estado, no del Estado, entidades que son delegadas del Estado, etcétera. Pero básicamente ahí lo que se trata de controlar justamente son las alzas de precio y además ofrecer la vivienda como un servicio de bienestar para la mayoría de la población. Pero eso no es de la noche a la mañana, o sea, eso va a querer un trabajo súper largo de poder controlar esos precios en una sociedad que también está envejeciendo, que también tiene migración, que también tiene presiones de recortes fiscales, etcétera. Pero que aún así, a pesar de eso, han logrado resistir a esto y contener un poco las alzas de precios. Claro. Ese es el caso como en el mundo el más destacado, digamos. Claro, pero es un modelo que tiene como 100 años, el de Viena, ¿no? Claro. Que está construido en torno a esta vivienda pública. Finalmente, Javier, no puedo dejar de preguntarte por los traslados, por lo difícil es que a veces se nos hace la vida en la ciudad porque los traslados son extensos, porque las personas apenas encuentran algunos minutos entre el trabajo y la casa, que a veces también es espacio de trabajo, debido a que tiene que trasladarse por muchísimo tiempo. Esa idea de tener ciudades con distintos centros o una vida donde el traslado sea más fácil o más corto, ¿cuánto de realidad tiene en Chile? ¿Cuánto se ha avanzado o cuánto se podría avanzar hacia eso? Puedo partir hablándote de mi caso. O sea, yo estoy a 15 minutos del colegio en bicicleta y de mi trabajo, en una situación súper privilegiada, pese a que arriendo. Yo soy bastante arrendador crónico y pago harto por ese privilegio, digamos. Pero entiendo que para mucha gente, ya sea por su situación laboral o la situación escolar de sus hijos o por muchas otras razones, se ven obligados a vivir muy lejos de todo. Entonces eso requiere de un equilibrio ya no solo de la vivienda, sino que del barrio, de la ciudad, de los sistemas de transporte y del sistema escolar y de los sistemas laborales. O sea, es una complejidad muy grande en que entidades, por ejemplo, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial en Chile, que estuvo trabajando hasta hace muy poco, justamente promovía el hecho de que tengamos ciudades de los 15 minutos, de que podamos descentralizar los sistemas laborales y los sistemas escolares, de que haya calidad justamente de eso para atender en cada comuna, en cada esquina de la ciudad las necesidades y no tener que depender de viajes tan largos y sobre todo con una benzina que está tan cara como hoy día. Entonces eso, claro, depende a veces de decisiones personales, pero a veces de costos inevitables que la ciudad ofrece. En ciudades más chicas no es tan terrible, en Santiago es mucha gente que lo sufre al respecto de eso.
Así es, la vivienda es mucho más que la posibilidad de acceder a un techo, que es una cuestión básica, ¿no es cierto? Una cuestión de necesidad básica, de justicia básica, sino como hemos visto en esta conversación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la forma en que nos organizamos como sociedad, de cuáles son nuestras aspiraciones, de cómo resolvemos una de las preguntas fundamentales, ¿no es cierto? Que es dónde y cómo vivimos. Javier, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Cooperativa. Muchas gracias, Paula, que esté muy bien. Saludos Hasta la próxima. Javier Ruiz Tagle es director, es académico de la Universidad Católica y director del Núcleo Milenio NUVIV sobre desafíos de la vivienda. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. En varios espacios estuvo de paso por Chile una de las voces más influyentes al momento de hablar de criminología en Europa. Hablamos de Felipe Estrada, académico del Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, que entre otras actividades en Chile estuvo invitado a encuentros en la Universidad Católica y también en la Universidad de Chile. Te invito a escuchar su conversación con Paula Molina. Muchísimas gracias por unos minutos con Radio Cooperativa en torno a un tema que moviliza tanto a la opinión pública, que preocupa tanto en Chile, que incluso hace que las familias empiecen a cambiar sus hábitos, sus rutinas, en frente a un escenario que perciben de grave aumento de la delincuencia. Y lo primero que quiero preguntarle es cómo lo que usted estudia desde Suecia puede tener eco, puede tener resonancia también en la forma en que, o los fenómenos delictuales que se viven en Chile. Bueno, lo que yo me estoy dando cuenta es que muchas de las preocupaciones que tiene la gente aquí en Chile también son preocupaciones que se viven en Suecia. Sí que uno por ejemplo, en nuestros estudios en Suecia, cuando le preguntamos a la ciudadanía cómo piensa que está el crimen, desde que empezamos a hacer los estudios, el 80% dice que su sentimiento es que está aumentando, y entonces esto es como algo que lo vemos casi en todos los estudios, en todos los países donde se hacen, que la ciudadanía tiene una perspectiva, un sentimiento que siempre el crimen va aumentando, y en realidad a veces está aumentando y a veces no, digamos, pero el sentimiento siempre es fuerte que está aumentando, lo que hace, digamos, que es complejo discutir estas cosas, porque se mezclan los sentimientos de cómo está la situación en Suecia o en otros países como Chile con lo que podemos ver en nuestro estudio. Así que por empezar, eso creo que es bueno tenerlo en cuenta, digamos que como por ejemplo los homicidios, como yo he entendido aquí en Chile, los últimos 3 años han estado disminuyendo y no aumentado después de haber aumentado unos años, y la situación es la misma en Suecia, lo que es interesante. Entonces esto siempre da un margen, digamos, para los políticos de siempre discutir y este tema, dado la circunstancia que la población siempre piensa que estamos peor y peor y peor. Ya, o sea, hay una tendencia de parte de la opinión pública a pensar que la situación empeora independiente de la dinámica de la delincuencia. Ahora, resulta razonable porque el temor que genera, ¿no es cierto?, es muy grande, sobre todo en un caso como, me imagino yo, Chile, no sé si es lo mismo en Suecia, pero donde hay un cambio también en el tipo de delitos que se cometen, ¿no es cierto? Hay una cuestión evidente respecto a que las personas ven delitos que antes no se cometían. Lo que nos lleva a las demandas de mayor seguridad. Y cuando el sistema trata de ofrecer respuestas, la primera respuesta es endurecer las penas, ¿no es cierto? Llevar a más personas a las cárceles, aunque las cárceles ya estén llenas, o buscar cárceles que sean más seguras. De alguna manera allí están como las primeras expectativas respecto a que eso va a solucionar o a disminuir la delincuencia. ¿Qué es lo que dicen sus estudios respecto a cuán efectivo es aquello? ¿A cuánto efectivamente logra responder y disminuir la delincuencia?
Bueno, es justo como usted dice que esto es justo lo que estamos viendo ahora, hoy día mismo en Suecia, Suecia que ha sido un país dentro de los países nórdicos con una política criminal donde siempre se ha pensado que la política tiene que ser basada en evidencia, con una meta principal de aumentar la seguridad y bajar la criminalidad y los números de víctimas, porque eso es lo que al fin del día, todo eso estamos interesados de una política que llegue con ese resultado, ¿no es cierto? Que lo que hacemos nos va a dejar con menos víctimas en el futuro y sintiéndonos más seguros. Así que lo que entonces, el problema aquí es que muchas de estas medidas de mano dura suenan muy bien en la política sueca, son usados, digamos, como una buena estrategia política para aumentar los votos y tener discusiones políticas, pero cuando vemos, digamos, sí que esta política de aumentar las penas, tener a más gente en cárceles, en disminuir la edad mínima de los jóvenes que van a ser condenados, cuando nosotros vemos estas medidas y las comparamos con los estudios que tenemos dentro de la criminología en los países nórdicos, pero también internacionalmente, digamos, yo no me voy a meter en los estudios chilenos porque no los conozco tan bien, pero lo que sabemos de los estudios internacionales es que estas medidas no son efectivas. Los estudios por ejemplo, de revisiones sistemáticas muestran que generalmente vamos a tener un efecto negativo en lo que tiene que ver con reincidencia o otros resultados como educación o trabajo. Va a ser más difícil a tener inclusión, digamos, de jóvenes que son metidos en cárceles. Y si que queremos tener un efecto de incapacitación, como decimos en criminología, digamos que el argumento es que, bueno, cuando alguien está en la cárcel, por lo menos no puede cometer un crimen afuera de la cárcel. Lógico que adentro de la cárcel igual se van a meter, van a haber problemas, pero afuera en la sociedad, digamos, vamos a estar seguros. Entonces los estudios muestran que sí, eso es factible, pero tenemos que tener volúmenes muy grandes para recibir efectos chicos a nivel de sociedad. Entonces ahí uno siempre tiene que empezar a pensar, por lo menos es lo que se está discutiendo en Suecia, en los países nórdicos, es que qué es lo más efectivo, dónde vamos a tener más efectividad con las inversiones que hacemos, si que metemos a más jóvenes en cárceles o si que empezamos más temprano de trabajar con prevención a largo plazo. Y ahí está muy claro que los estudios que tenemos en los países nórdicos muestran que otras medidas son mucho más efectivas. Por decir, una es la tobillera electrónica en lugares de prisión, donde todos los estudios nos muestran que nos da menos reincidencia y vamos a tener después, cuando seguimos mirando lo que pasa en el futuro, la gente que recibe la tobillera electrónica va a estar en educación, trabajando, todo. Vamos a tener un mejor resultado y a un costo muchísimo menor. Y también hay un estudio muy interesante que se hizo en Dinamarca y que se discute mucho en la política en Suecia, porque justo ahora en Suecia se está proponiendo que se va a bajar la edad mínima de 15 a 13 años. Entonces en Dinamarca se hizo esto unos años, se bajó de 15 a 14 y los criminólogos en Dinamarca estudiaron cuál fue el resultado de esta baja de edad penal y los resultados fueron muy claros, que en vez de bajar la delincuencia juvenil aumentó la reincidencia y los resultados de escuela, de educación fueron peores para estos jóvenes que fueron penados como 14 años. Entonces era un estudio muy bueno, muy bien designado, y cuando se supo estos resultados, lo que pasó en Dinamarca es que se volvió atrás y ahora otra vez es 15. Así que ahí, por ejemplo, hubo como una buena comunicación entre la evidencia y lo que hacen
político, algo que me gustaría ver mucho más y que lamentablemente hoy día en Suecia no estamos en esa situación. Cuesta mucho juntar la evidencia con el diseño de políticas públicas, pero también con la opinión pública. Por ejemplo, hay contextos en los cuales hay mucho temor y entonces entendemos que cualquier medida que no sea la cárcel o, por ejemplo, rebajar la edad penal es buenismo, en el sentido de que es tener expectativas irreales, positivas respecto a las medidas que estamos tomando, ¿no? ¿Cuánto ha complicado la conversación y aplicar medidas efectivas ante criminalidad esa perspectiva? Así es, y es un problema y uno es fácil de entender que con la preocupación que es totalmente lógica, encuentro yo, es que nos preocupemos de cómo está nuestra sociedad y cómo hacerlo mejor y cómo estar más seguro. Eso es lo que queremos todos los que trabajamos como científicos, pero también la gente que es policía o asistentes sociales, profesores o la ciudadanía. Queremos lo mismo. Entonces, para mí, la discusión debería estar basada en que hagamos las cosas que nos va a aumentar la seguridad y bajar la criminalidad y el número de víctimas, y no solo lo que suene bien en un debate político. Entonces eso es lo que yo siempre vuelvo a preguntar a los políticos cuando discutimos, es que bueno, pero ¿cómo saben que esto nos va a dejar mejor que lo que estamos y que con menos número de víctimas? Porque lo que, por ejemplo, hoy día en Suecia se está proponiendo y están recibiendo crítica de todas las universidades, el Consejo Legal de Suecia, que está revisando las propuestas, es que los niveles de cárcel en Suecia se van a aumentar en una forma excepcional que no hemos vivido antes. Vamos a ser uno de los países en 10 años más, y que todas estas reformas que se están promoviendo se hacen, Suecia va a dejar de ser un país a nivel nórdico, va a llegar a nivel más alto de toda la Unión Europea en tener personas en cárcel. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener menos víctimas con todo esto? Porque sí, está claro que se suena bien en el debate político decir que vamos a tener más gente en cárcel, pero ¿a qué costo? Y cuando hacemos los cálculos nosotros y otras instituciones en Suecia, la misma institución de corrección le dice al gobierno que esto va a costar equivalente a 16.000 años de trabajo que podríamos invertir en tener más policías en las calles o más asistentes sociales o más profesores en las clases de escuela. Todas esas cosas son que sabemos que son más efectivas en prevenir el delito. Entonces, si que vamos a invertir tanto dinero, ¿por qué no lo hacemos en algo que nos va a dejar mejor que dando la evidencia que tenemos? Y esa es creo yo, cuando uno lo propone eso, cuando yo hablo en discursos en Suecia con gente, es un argumento que yo creo que la ciudadanía también quiere, que lo que se hace con el dinero que uno paga en impuestos sea lo mejor usado posible. Ya, o sea, usted plantea también aquí un argumento respecto a la eficiencia de las medidas, ¿no es cierto? Y podríamos decir que quizás desde una perspectiva uno puede criticar el buenismo diciendo no es razonable esperar que las cosas funcionen solo con medidas que no sean punitivas. Usted dice tampoco es eficiente, y la evidencia lo muestra, las medidas punitivas, porque eventualmente los costos son muy altos, incluso solo los costos financieros son muy, muy altos, además de los otros costos. Usted mencionó, por ejemplo, el uso de tobillera electrónica como una alternativa a la cárcel y que en su investigación en criminología resulta más efectiva, tiene mejor costo-eficiencia, digamos. ¿Qué otras medidas, desde sus estudios, desde su evidencia, funcionan para generar, para contener el delito, para detener, por ejemplo, lo que se llaman carreras delictivas, ¿no es cierto?, trayectorias delictivas, sobre todo cuando los infractores de ley son muy jóvenes? ¿Qué otras medidas funcionan?
Lo que está muy claro y que siempre en todos los estudios que nosotros hemos hecho, cuando vemos diferentes generaciones de jóvenes que se están metiendo al delito, digamos, es que esto también se ha aumentado de importancia, es no fallar en la escuela. En Suecia, por lo menos, fallar en la escuela obligatoria, de no poder seguir al bachillerato y también fallar en el mismo bachillerato es lo que da más riesgo de tener una carrera, digamos, con delincuencia. Entonces, y esto, cuando hacemos los estudios y comparamos como era hace 20 o 30 años atrás, este factor de no fallar en la escuela se ha puesto hasta más importante en las sociedades más modernas que tenemos hoy día, digamos, donde hay menos, por lo menos en la sociedad sueca, menos empleos, digamos, que no requieren más educación. Entonces, nosotros siempre decimos que lo que uno puede hacer para que un niño o una niña no falle en la escuela, y lo más temprano que uno puede hacer esas cosas, el mejor resultado van a tener. Hay muy pocos niños que les va bien en la escuela que van a tener una vida con delincuencia. Entonces, esto lógico que requiere inversiones en escuela porque todos sabemos que hay una desigualdad en las oportunidades que nuestros niños y niñas tienen, y que niños y niñas que no tienen la suerte de tener un padre o madre que sean profesores en la universidad van a tener menos oportunidades, y por eso tenemos que tener, digamos, inversiones que saquen esta desigualdad. Y en Suecia esto se sabe, pero igual tenemos estos problemas, y igual, digamos, estamos viendo que la desigualdad en nivel escolar ha aumentado en vez de ser menor. Entonces, para nosotros esto es algo que siempre lo repetimos porque sabemos la importancia que tiene, y entre más temprano uno puede hacer estas inversiones es mejor. Y lo lindo de invertir en educación para que nadie salga atrás o falle es que aunque a muchos que les vamos a invertir igual no se hubieran puesto por criminales, porque igual no es lo más común dentro de los jóvenes, hay otras beneficencias de hacer esto, digamos. Así que comparado con invertir tarde en cárcel, cuando ya es demasiado tarde, invertir temprano es mucho más lógico y efectivo. Muchísimas gracias, Felipe Estrada, por estos comentarios, estos minutos con Radio Cooperativa. Desde lo que dice la evidencia, para quien es uno de los académicos de criminología más influyentes en Europa, profesor de esta cátedra en la Universidad de Estocolmo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.